Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso básico de WordPress, donde les voy a mostrar, donde vamos a aprender desde cero, sí, pero desde cero, cero, cero. Aquí iremos viendo con WordPress, que es un gestor de contenido, cómo configurar, conformar, maquetar todo nuestro sitio web totalmente desde cero. Iniciaremos, comenzaremos con la interacción de eh, local. Local es un software que nos va a proporcionar la posibilidad de poder ganar todas estas habilidades, ya que WordPress es un software de código libre, el cual está diseñado, construido con una navegación muy intuitiva para que todos nosotros, me incluyo yo, los que no seamos programadores o no hayamos estudiado lenguajes de programación, podamos a través de este software eh, hacer de programadores y construir todo un sitio web con todas las características profesionales que tiene hoy en día en el mercado un sitio web dinámico, ya que podremos hacer tienda, podremos hacer una academia, podremos eh, un blog, todas las características que pudiera tener algún otro sitio que hayamos conocido. El diseño y construcción de cualquier sitio web o cualquier página web lleva varios elementos indispensables. Uno de ellos es el proveedor de hosting, el alojamiento de este sitio en las redes. Número dos, el dominio con que vamos a construir este sitio, el título que tendrá. Y el software que nos permitirá estructurar, crear la estructura, valga la redundancia, de nuestra página web. En este caso, les voy a enseñar algo que me hubiese gustado mucho que alguien me hubiese dicho cuando comencé a estudiar WordPress, y es que existe la posibilidad de, sin tener que pagar un proveedor de alojamiento externo, hay un software que se llama Local que nos brinda la funcionalidad de poder hacer que nuestro ordenador haga la función de hosting, y a través de este software llamado Local, él mismo nos proporcionará su dominio, será local. Quiere decir que el título que le pongamos a nuestro sitio, la marca que utilicemos, será la marca .local slash y el nombre de la página que estemos haciendo. Y es que ya hemos empezado a crear una estructura, si no será sencillamente solamente la marca local y, y .com, que es el dominio de local. Bueno, sin más, no quería dejar de hacer la introducción a esta serie de capítulos. Le enseñaré un breve curso, un curso básico de WordPress. Y es que WordPress será el software que utilizaremos como tercer punto para construir y maquetar todo nuestro sitio. Como dije anteriormente, es un software muy intuitivo, muy fácil de utilizar, solo que necesitamos desarrollar ciertas habilidades, y para eso estoy yo aquí. Yo se los voy a enseñar, les voy a trasladar los conocimientos que he podido adquirir hasta el día de hoy construyendo páginas web. Ahora que ya lo he aprendido a través de este alojamiento en nuestro ordenador, que nos permitirá, como no tenemos que hacer ningún pago adicional, ganar habilidades a nuestro ritmo. Y es que podemos ir viendo los capítulos, le damos adelante, atrás y vamos desarrollando nuestras habilidades en nuestro ordenador sin tener que hacer ningún pago extra. Ya a la vez que querramos que nuestro sitio sea de navegación internacional, ya nuestro sitio desde cualquier lugar del mundo puedan verlo todo el que quiera acceder a él, o desde cualquier enlace que vayan a dirigirse a él. Entonces les enseñaré al final del curso, uno de los últimos capítulos, cómo migrar nuestro sitio que lo hemos construido y maquetado en local hacia un proveedor de hosting internacional. Después, más adelante, en próximos capítulos, les aconsejaré algunos de ellos con los que ya he trabajado y que a mi criterio tienen muy buen servicio.
En el primer capítulo veremos, es una introducción al primer capítulo, cómo iremos desarrollando toda esta estructura. Es un adelanto que les doy, si tienen la posibilidad, es un consejo de mi parte. Este consejo vale oro, y es que antes de comenzar con el curso, que se creen esta estructura. Esta estructura es la que yo he creado para el sitio que yo les voy a mostrar en este curso. Pero ustedes, por supuesto, elijan una marca propia que ustedes quieran que sea la que van a utilizar para desarrollar su título. Elijan una gama cromática, una paleta de colores, que es la que van a utilizar en la elaboración de su sitio. Y bueno, yo he elegido desarrollar estas 6 páginas como estructura básica de nuestro sitio. La portada, la página de quién somos, la página de servicio, la página del blog, la página de contacto y la página de secciones legales. Esas páginas tendrán a su vez el contenido que les muestro aquí. Bueno, esto ha sido una breve introducción. Ya esto lo veremos a mayor profundidad en próximos capítulos. Bueno, chao. A ver, teníamos que hacer algo ahora, ¿no? Ah, sí, ir al Patreon.